Bienvenidos a este foro UNIR, escribir literatura en tiempos de IA generativa. Hoy vamos a hablar de cómo enfrentan los autores este contexto, ¿no?, en el que impactan las herramientas tecnológicas como la IA para generar contenidos y hasta podríamos hablar de escribir un libro. De hecho, conocido es el caso de Rie Kudan, escritora japonesa que reconoció, ganadora de un premio, que reconoció que su obra fue creada con la ayuda de ChatGPT. Esto plantea muchas cuestiones, hablamos de creatividad, de derechos de autor, pues de todo ello vamos a hablar con escritores y expertos hoy aquí en este foro UNIR de hoy. Ya saludo a todos los que nos estáis saludando, estáis conectados en ese chat, que nos saludan desde Perú, desde Cusco, Lima, Trujillo. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados y yo os animo a que participéis con vuestras preguntas, vuestros comentarios, que después vamos a trasladar a esos escritores y expertos que nos van a acompañar hoy aquí. De hecho, ya voy a saludar al primero de ellos, al conocido Renato Cisneros, escritor y periodista, ha trabajado en prensa, radio y televisión. Su obra más destacada es La distancia que nos separa, galardonada internacionalmente. También ha publicado Dejarás la tierra, Algún día te mostraré el desierto y El mundo que vimos arder. Renato Cisneros, muchísimas gracias por estar aquí en este foro UNIR. Un placer contar contigo hoy. Muchas gracias por la invitación. El gusto es absolutamente mío y voy a estar muy contento de poder participar en esta charla, donde voy a ser el primero en aprender seguramente. Así que animo a la gente, como tú decías, a que hagan sus preguntas, que esto lo que busca es propiciar un diálogo, una extensa conversación. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy, aprender mucho de vosotros y dialogar, ¿no?, sobre todo lo que está pasando. Así que te dejo ya la palabra para que nos hables, pues eso, de la IA y de cómo ser escritor ante esa tentación de la inteligencia artificial. Todo tuyo, Renato. Bueno, muchas gracias. La verdad es que ha sido un desafío pensar en cómo encarar esta charla. Le agradezco mucho a la gente de UNIR por la temeridad de invitarme, porque soy un experto en inteligencia artificial. Pero lo que me ha gustado en estos últimos días es sumergirme no solamente en los asuntos relativos a ese vínculo tan cambiante entre la escritura y la inteligencia artificial, sino a pensarme incluso a mí mismo como un sujeto nacido en un tiempo y en una época determinados, que ha visto el surgimiento de distintas tecnologías y su posterior evolución, y cómo esas tecnologías han ido también apareciendo en los relatos, en las novelas, que ya como lector me han acompañado y que forman parte, digamos, de mi árbol de influencias. De hecho, yo recuerdo que hace unos 20 años existía un prurito estético de parte de los autores y autoras de incluir elementos tecnológicos en las novelas o en los relatos, porque existía la idea de que eso empobrecía un tanto el argumento, la trama, por volverlo muy moderno. Sin embargo, hoy vemos que es absolutamente natural encontrar en cuentos y relatos de diferente tipo la presencia del elemento tecnológico como no solamente un elemento decorativo, sino muchas veces un elemento protagónico. Pero de eso seguramente hablaremos más adelante. Precisamente porque yo soy hijo de un tiempo donde la inteligencia artificial no era precisamente un tema corriente, sentí la necesidad de escribir un texto. Así que voy a hacer todo el esfuerzo para acompañar el texto con unas imágenes que preparé y que ustedes no lo sientan tan rígido a pesar de la lectura. Y que además es un texto un tanto ecléctico, porque, como les decía hace un instante, sentí que tenía que entrarle al tema de una manera más lateral, y entonces hay un poco aquí de memoria familiar, de reseñas librescas, de opiniones, de referencias externas, y creo que durante los próximos, calculo, 12 minutos, esa va a ser un poco la tónica, esa va a ser un poco la tónica, y luego seguramente ampliaremos la conversación enriqueciéndola con las preguntas de los demás y con la participación de los otros invitados. La distancia que nos conecta, ser escritor ante la tentación de la IA. Hace un par de años, cada vez que escuchaba hablar del ChatGPT, sentía que mi trabajo como autor de libros y columnas tenía los días contados. En esa época, la sensación de verme reemplazado por la modernidad se vio acentuada por la llegada a casa del dispositivo de asistencia personal
de Google. Antes, mi hija de 7 años me consultaba la hora o la temperatura, me pedía ponerle canciones en Spotify. Esa tarea paternal empezó a cumplirle de pronto el Hey Google. Aún hoy me desconcierta la naturalidad con que mi hija dialoga con ese electrodoméstico. Cuando yo intento hablarle, me refiero al dispositivo, aunque también a mi hija, lo hago lento, con precaución, como si no estuviera seguro de quién ocupa el rol de mente superior y quién el de entidad subordinada. Será pues que soy hijo de otro tiempo, concretamente de la generación que llegó a redactar textos en hojas incrustadas en el rodillo de una máquina de escribir, y que aporreaba las teclas cuidando no cometer errores porque eso suponía empezar de nuevo. Soy de la generación que se acostumbró al silencioso tablero de las primeras computadoras y veía con asombro cómo aparecían una a una las letras blancas y amarillas sobre la pantalla azul cobalto del WordPerfect. Nosotros escribíamos papeles, no documentos. Para nosotros almacenar archivos significaba llevar montones de separatas amarillentas en un Trapper Keeper. Soy de la generación para la que compartir música era prestarse cassettes Maxwell de cromo, grabados directamente de la radio, con la cautela de que no se filtrara la mención que el locutor hacía de la hora y de la estación. En esa misma época, sacar una enciclopedia del anaquel más alto de una biblioteca era lo más parecido a bajarse información. Nuestra primera red social fue el Slam, un cuaderno lleno de preguntas invasivas e indiscretas que circulaba con singular éxito por el salón del colegio. Mi primera idea del chat grupal surgió con el cruce, un raro fenómeno que, producto de la congestión de varias líneas en el sistema telefónico, permitía la confluencia de voces anónimas a través del auricular, voces que interactuaban en el éter tratando de relacionarse con diversos propósitos. La precariedad de la compañía peruana de teléfonos facilitaba esa rarísima dinámica de socialización. Soy de la generación que alguna vez creyó que sería productivo estudiar DOS, que es la misma generación para la cual el cable fue la manifestación milagrosa de la globalización imposible. Recuerdo con claridad la tarde en que llegó a mi casa un hombrecillo de mandil azul para instalarlo. Mientras él hacía ajustes en la parte posterior del televisor, yo esperaba en el sillón que la pantalla botara alguna imagen inédita. De repente apareció una mujer muy musculosa en bikini, mostrando sus bíceps y trapecios marcados. Llevaba una sonrisa rígida y los ojos desorbitados, a punto de salírsele. Era la señal de ESPN que transmitía un campeonato de físico-culturismo femenino. Soy de la generación que encontraba normal la parsimonia con que el Betamax abría su boca de hipopótamo para que colocásemos dentro el 21 video que había en casa, lo que el viento se llevó. Después llegaría el insuperable VHS, que fue superado por el invencible DVD, que fue vencido por el todopoderoso Blu-ray, que a su vez fue derrocado largamente por otros sucesores, hasta llegar a esta época en la que algunos humanos anticuados empezamos a sentirnos tempranamente obsoletos. Supongo que todo empezó aquel extraño verano suizo de 1816, cuando Mary Shelley, con solo 18 años, ideó la primera inteligencia artificial literaria. La criatura del doctor Victor Frankenstein era un pedazo de materia que fue devuelta a la vida con impulsos eléctricos. Lo recordamos como un monstruo que experimenta la soledad mientras busca cumplir su destino, pero olvidamos que nació como una máquina autónoma que desafiaba los límites de la humanidad. En la novela de Shelley, el conflicto surge cuando el invento trasciende las fronteras previstas y escapa del control de la ciencia. El doctor Frankenstein se horroriza ante los alcances de su experimento y desatiende su responsabilidad moral, una encrucijada en la que hoy quizás se encuentren inmersos los ingenieros que desarrollan sistemas de algoritmos que actúan por cuenta propia. Frankenstein es solo una metáfora precursora acerca de lo delgada que es la línea que separa la ambición de la tragedia, pero no puede negarse que la pregunta que Shelley planteaba en los albores de la Revolución Industrial
hasta dónde puede llegar el conocimiento humano sin destruirnos, mantiene intacta su vigencia ética y su advertencia implícita. A inicios de los años 50 del siglo XX, con los 9 cuentos de su libro Yo, Robot, Isaac Asimov formulaba cuestiones muy similares a las que hoy nos inquietan en la relación con las IA. Aquellos relatos sobre la convivencia entre humanos y robots, considerados distópicos en su momento, muy pronto podrán leerse o releerse como postales costumbristas. En esas páginas nos encontramos con robots cuidadores de niños, robots que asisten a astronautas y bailan por las noches, robots que leen la mente, robots que se fugan, que suplantan a políticos, etcétera, etcétera. Las de Asimov no son solamente máquinas utilitarias, son robots con dilemas de conciencia, con preocupaciones existenciales. Algunos incluso parecerían tener sentimientos. Poseen un cerebro positrónico y su comportamiento está regido por las denominadas 3 leyes de la robótica. Número 1, un robot no debe dañar a un ser humano por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. Número 2, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes están en oposición con la primera ley. Y número 3, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o segunda leyes. Los robots de Asimov, que se parecen muy poco a las redes neuronales incorpóreas de hoy, ya anticipaban los sesgos de la IA, así como las tensiones entre obediencia y autonomía que caracterizan nuestra convivencia con ellas. Sin embargo, él creía que los cerebros artificiales eran nuestros aliados y no nuestros enemigos. Mis androides literarios favoritos son los que aparecen en Máquinas como yo, la novela ucrónica que hace 6 años publicó el novelista británico Ian McEwan. Estamos en Londres, en la década de los 80. Reino Unido no ha ganado sino perdido la guerra de Malvinas, y el científico Alan Turing, que en la vida real se suicidó comiendo una manzana con cianuro, aquí vive y se dedica al desarrollo de la inteligencia artificial. Es él quien logra crear unos robots sintéticos capaces de entender las decisiones más complejas del ser humano. Los 2 primeros prototipos son bautizados Adán y Eva. A diferencia de modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o Claude, que procesan información y simulan comprensión, las máquinas inventadas por McEwan en su novela sienten, reflexionan sobre el bien y el mal, sobre la culpa, sobre los rigores de enamorarse, y sus decisiones están basadas en principios, no en cálculos. A diferencia de lo que sucede en otras narraciones distópicas, como Blade Runner o Ex Machina, aquí los robots no amenazan a la humanidad, sino que nos recuerdan que son los humanos quienes se degradan frente a la pureza ética de las máquinas. ¿Será ese el siguiente paso de las inteligencias artificiales? ¿Dejarán de ser herramientas puramente cognitivas y pasarán a desarrollar una conciencia que nos supere en integridad moral? La novela plantea otras preguntas cruciales. ¿Queremos máquinas más inteligentes que nosotros o más justas que nosotros? ¿A dónde nos llevará la coexistencia de máquinas carentes de emociones, pero que actúan éticamente, con humanos que tienen emociones, pero que son moralmente inconsistentes? ¿Es la inteligencia artificial cada vez más humana o es el humano cada vez más artificial? En el 5º episodio de la 7ª temporada de Black Mirror, titulado Eulogy, Apología, Paul Giamatti es Philip, un hombre solitario que accede a un mecanismo innovador que le permite explorar recuerdos. Un pequeño instrumento de inteligencia artificial enviado vía dron por una empresa le solicita que le enseñe fotos de una antigua novia que acaba de fallecer. Al principio Philip se muestra reticente, pero acaba buscándolas y mostrándoselas. Tras colocarse el dispositivo en una 100, el hombre entra en una suerte de trance que lo conduce a otra dimensión. En ese otro plano, parecido a un sueño, guiado por la voz femenina del artilugio,
Philippe logra introducirse en las fotografías que previamente seleccionó. De pronto lo vemos ocupando físicamente las fotos antiguas, como quien ingresa a un escenario con 3 dimensiones, donde los actores, uno de ellos él mismo, solo que en su versión joven, se encuentran estáticos como maniquíes, tal y como fueron inmortalizados por una cámara tantos años atrás. Philippe no puede interactuar con ellos, pero recorre el interior de la foto como si se paseara dentro de un retablo, y eso le permite recordar detalles vívidos, ya no solo del instante en que la imagen fue capturada, sino de la coyuntura sentimental que su vida atravesaba en aquel tiempo. Penetrar las fotos, pasar largos minutos o incluso días dando vueltas dentro de ellas. ¿Sería magnífico o terrible? ¿Un sueño o una pesadilla? ¿Qué fotografía elegirían ustedes para meterse en ella atravesando el túnel del tiempo, la física y la lógica? ¿Alguna futura inteligencia artificial podrá concedernos ese extraño placer? París 1919. André Breton y Philippe Soupault son dos jóvenes que quieren escribir un libro peligroso. Un experimento en el que se jugarán el todo por el todo. Quieren escribir sin corregir, escribir rápido, sin pretensiones estéticas. Quieren registrar hasta el menor murmullo que les dicta la conciencia, que para ser auténtico debe desprenderse de cualquier consideración acerca de su sentido y su valor. Se trata de liberar la mente de cualquier control racional para dar forma a un texto sin ataduras y por lo tanto revolucionario. Los poetas se dan un plazo de entre 2 semanas, llegando a dedicarle al proyecto hasta 10 horas al día. Cada tarde se sientan a la misma mesa, enfrentados, y escriben a toda velocidad, sin detenerse. La jornada termina cuando el dictado de la conciencia se agota. Sus textos fragmentarios, oníricos y lógicos los sorprenden, los dejan eufóricos. Aún no lo saben, pero acaban de crear la escritura automática. Aún no lo saben, pero acaban de dar inicio al surrealismo. El libro se titula Los campos magnéticos, un pariente lejano de las inteligencias artificiales, pues comparten la intención. Breton buscaba liberar el lenguaje del control racional y las IA buscan liberar el lenguaje de la intención individual. En ambos casos, el resultado puede ser poético, inquietante o revelador, porque nos devuelve una imagen de cómo pensamos, cómo soñamos, cómo combinamos ideas. No se puede hablar de la relación entre literatura e inteligencia artificial sin mencionar a Jorge Carrión, quizá el autor en español que más curiosidad ha mostrado respecto de la evolución de estos asuntos. Al cumplirse 100 años del experimento de Breton y Soupault, inspirándose en aquel gesto surrealista, Jorge Carrión escribió Los campos electromagnéticos, un libro definido como la primera colaboración entre un autor humano y máquinas de inteligencia artificial. El volumen, cuya tapa se aprecia a la derecha de la imagen, incluye una parte ensayística escrita por Carrión y 2 textos literarios generados por los modelos GPT-2 y GPT-3, que presentan una larga secuencia de escritura especulativa con elementos inconexos, episodios de literatura de ciencia ficción y reflexiones sobre tecnología, la estética de lo digital, la vigilancia y la relación entre humanos y máquinas. Carrión traza un interesante paralelismo entre la escritura automática del siglo XX y la maquinaria de las IA, que escribe mediante aprendizaje automático. La diferencia clave entre ambas es la presencia de algoritmos, datos, redes neuronales y digitalización. El libro de Carrión reconoce que la literatura está siendo afectada por la lógica de lo digital. Destaca que la IA literaria aún se encuentra en una fase de desarrollo y plantea que en el futuro no habrá sustitución de lo humano por parte de las máquinas, sino una coautoría de los dos. Eso sí, el humano dejará de ser exclusivamente autor para convertirse en editor, curador y supervisor del algoritmo.
Según un reporte de Amazon, en esa plataforma existen 200 libros creados con ChatGPT. El uso de las IA, que va desde la ayuda subalterna hasta la coautoría horizontal, viene normalizándose a pasos agigantados. Hay casos emblemáticos. Hace unos minutos ya se mencionó a la novelista japonesa Rie Kudan, quien el año pasado, a sus 33 años, reconoció que un 5% de su novela, La Torre de la Compasión de Tokio, por la que mereció el premio Akutagawa, el principal premio literario japonés, fue escrito en ChatGPT. La IA te ayuda a compensar tus debilidades, explicó Kudan. Un año antes, el canadiense Stephen March, que parece sentado cruzando los brazos en la foto, comentó que su novela Muerte de un autor, vaya título además, fue creada con una metodología según la cual el 95% del texto fue generado por IA a través de herramientas como ChatGPT, Sudowrite y Cohere. Él admitió que su trabajo fue básicamente editar el material generado por las máquinas. El caso del norteamericano Chris Duffy es similar. En la tapa de su libro Innovación Superhumana se indica que fue coescrito con una IA llamada Aimee. Un poco más radical es el caso de Tim Butcher, que aparece con un gorrito y unas gafas encima, quien se hizo conocido en el mundo editorial por haber escrito, ojo a la cifra, 97 libros en menos de un año utilizando inteligencias artificiales. Con la ayuda de ChatGPT y Midjourney, Butcher escribe y publica sus libros. En un rango de entre 6 y 8 horas, puede producir la obra que a un autor común y corriente le tomaría toda una vida. Desde agosto de 2022 ha vendido 574 libros, de entre 2.000 y 5.000 palabras cada uno, y que son vendidos por menos de $4. Como autor, los actuales modelos generativos capaces de producir textos coherentes me generan curiosidad por la forma en que intervienen en la producción de un microcuento, un relato o una novela. Mi impresión es que estas inteligencias representan lo mismo que antes representaron la imprenta o la máquina de escribir o el procesador de texto. Innovaciones tecnológicas que transforman la relación entre autor, texto y lector, pero que en ningún momento ponen en riesgo o alteran la continuidad de esos tres agentes. La novedad de la IA o de las IA es que llevan esa tradición a un extremo inédito, pues por primera vez el acto de la escritura puede ser delegado a una entidad no humana. Sin embargo, más que hablar de un posible desplazamiento del escritor, creo que nos vamos encontrando ante un nuevo tipo de autoría compartida, una escritura híbrida, colaborativa, entre la mente del individuo y la lógica algorítmica. No creo que la inteligencia artificial reemplace a los escritores. Entre otras cosas porque las decisiones éticas que tomamos los narradores de carne y hueso están ligadas al peso afectivo que les damos al lenguaje, a lo que significan las palabras de acuerdo con nuestro origen y nuestra historia. ChatGPT no tiene esa facultad, o no todavía. Su conocimiento enciclopédico, que es vasto, está lejos de imitar esa sabiduría que solo otorga la experiencia sumada al cuerpo. ¿Cómo podrían las IA escribir acerca de un dolor físico concreto, o de un punzante recuerdo específico, o del vacío que le sigue a la pena, a la soledad, al desarraigo? Ninguna red neuronal, de momento, pueda reproducir esas evoluciones internas que activan la escritura. Pueden, por supuesto, copiar estilos literarios. Pueden escribir a la manera de Vallejo, a la manera de Pizarnik o a la manera de Virginia Woolf, replicando estructuras sintácticas y registros léxicos con una precisión asombrosa, pero nunca serán Vallejo, Pizarnik ni Virginia Woolf. Pueden reproducir los patrones de una vida, pero sin la experiencia vivida. Esa diferencia jugará a nuestro favor siempre y cuando no nos convirtamos en un simulacro de nosotros mismos. Me preocupa, sí, y con esto voy terminando,
que la inteligencia artificial se use para no pensar o para no escribir, para ejercitar menos la memoria por contar con data automatizada, o para renunciar a la intención simbólica que es inherente a la escritura humana y que es imprescindible para interpretar el mundo. Soy un convencido de que la inteligencia artificial no destruye la literatura, pero sí la desafía a repensarse. La IA hace gala de una escritura que escribe por sí misma, pero que necesita de la mirada del hombre para cobrar sentido. Frente a esta transformación, la literatura no pierde, porque conserva su función esencial, ser el espacio donde el lenguaje interroga a sus propios límites. Pues Muchas gracias. gracias. Gracias, Renato, por ese recorrido, por esas reflexiones que muchos están compartiendo también en el chat. Por ejemplo, Cecilia, desde Perú, nos dice: la IA no puede imaginar por sí sola lo que es, por ejemplo, la experiencia de vivir. Por lo tanto, carece de ese material con el que hacer arte con las palabras y la sensibilidad. Por eso, ella te pide un consejo. Dice: ¿qué consejos me darías para encontrar esa voz única, propia, que diferencia al autor? Bueno, siempre me he sentido un poco renuente a dar algún tipo de consejería en una materia tan libremente expandida como es la escritura, ¿no? Pero creo que la voz propia se va encontrando a medida que uno se relaciona con voces ajenas, ¿no? Uno va reconociendo influencias y se obsesiona con determinados autores y va diseñando su propio árbol de influencias también, rastreando aquellos temas que más le interesan y, y en la medida en que empieza a escribir y solo escribiendo, es que uno de pronto un día, no se sabe cuándo exactamente, va descubriendo que esa escritura que antes era muy imitativa y que parecía ser un plagio o un homenaje de los autores y autoras que a uno lo han conmovido, empieza a cobrar un sentido más propio, un matiz más genuino. De modo que la recomendación, más que el consejo, es la de toda la vida, ¿no? Seguir leyendo, ampliando ese árbol de influencias y escribiendo, porque a escribir solo se aprende leyendo y poniendo una palabra detrás de otra. Ahí está esa respuesta de Renato a Cecilia y esa esencia, ¿no?, de lo que es el autor. Pero como bien decías, la IA también nos plantea desafíos. Por eso Rafael nos pregunta: Renato, ¿has utilizado la IA para algún proceso de escritura? ¿Te sorprendió incluso con alguna idea o algo que te chocó? No lo incluí en el texto de apertura porque sabía que esa pregunta iba a aparecer. Yo utilizo mucho el ChatGPT, pero sobre todo no tanto para mi labor creativa literaria, sino más para mi trabajo como docente. Yo dicto talleres de escritura y más de una vez me he apoyado en ChatGPT para poder buscar ejemplos de conceptos que yo he ido sistematizando o para pulir algunos ejercicios de escritura creativa que me interesa renovar, ¿no? En ese tipo de plano, el ChatGPT me ha resultado sumamente útil. La única vez que admito haberla consultado para efectos literariamente creativos ocurrió una vez durante la escritura de mi última novela, una novela que trata sobre un personaje de Perú que termina arrojando bombas en la Segunda Guerra Mundial en 1943. En un determinado tramo de la historia, él se relaciona con sus compañeros de tripulación, ¿no? Están en un avión y empiezan a hablar entre ellos, ya sea para darse indicaciones o ya sea para compartir sus temores y miedos ante lo que supone la posibilidad de morir. El tema es que todos son jóvenes de 23, 25 años, que siendo norteamericanos provienen de países distintos, de culturas distintas. Mi editor, cuando yo le alcancé el manuscrito, me dijo: "Oye, hay un problema de oralidad con ese pasaje". Es lo peor que un editor le puede decir a un autor, ¿no? Hay un problema de oralidad. Todos los personajes que están ahí reunidos hablan igual. De modo que me pasé varias semanas intentando, con la ayuda del ChatGPT, ver si era posible reproducir la forma de hablar de un joven de esa edad, en ese tiempo, y con tal combinación de culturas y raíces.
Y las respuestas que me dio me dejaron sumamente insatisfecho, me parecían incluso menos verosímiles que las que yo había encontrado, de modo que un poco decepcionado me obligué a mí mismo a buscar otra forma de referir esa conversación. Em, de modo que hasta ahora, desde entonces y hasta ahora, no la he vuelto a consultar para efectos creativos, aunque a veces le hago preguntas curiosas del tipo, ¿cómo sonaría esto en la voz de tal autor o de tal autora, ¿no? Em, Esa creo que ha sido la única vez en que la he buscado directamente como un oráculo sin haber tenido el resultado que yo esperaba. Pues ahí tenemos ese caso de uso, ¿no? de ese ejemplo de Renato, y como nos están diciendo en el chat, todavía tiene mayor peso lo que es el autor, ¿no? Lo que estábamos hablando antes de ese sello, de esa esencia. Pero también nos plantea Mayra en el chat desde Perú. Dice, ¿piensas que se debería comunicar al lector el uso de la IA en la redacción de un libro? ¿Crees que podremos llegar a hablar de una nueva categoría incluso de literatura co-creada con la IA? Bueno, sin duda es algo que ya está ocurriendo y seguramente ese tipo de experimentos o de ejercicios irán masificándose conforme pasen los años y las inteligencias artificiales van adquiriendo también nuevas versiones. Em, yo siempre he creído que el gran patrimonio de un autor o de una autora es la transparencia en la comunicación con sus lectores. Si hay un autor que, que crea un universo ficcional con la ayuda de la inteligencia artificial, creo que lo honesto sería poder decirlo. Ahora bien, habría que preguntarse por qué un autor necesitaría recurrir a la inteligencia artificial y las respuestas pueden ser múltiples. Quizás si yo quiero escribir un bestseller, sería comprensible que busque una inteligencia artificial, ¿no? Porque hay unas tramas que la inteligencia puede organizar y unos desenlaces originales que podría proponer. Pero quizá porque no soy autor de bestsellers o porque no me interesa que los libros tengan necesariamente ese destino, eh, pienso que para las escrituras que necesitan mirarse interiormente, para alguien que escribe poesía, por ejemplo, o para alguien que escribe literatura autáfica, la inteligencia artificial flaco favor le va a hacer para enriquecer esas historias que están sumidas en la conciencia de uno, en la memoria de uno. ChatGPT no tiene memoria, puede aprender a tenerla, puede ser educada para desarrollar una, pero la escritura que surge de tus recuerdos confusos, de los caprichos con que la memoria evoca determinados episodios que marcaron tu vida, en ese terreno creo que el ChatGPT no tiene por ahora nada que hacer. Pues muchísimas gracias, Renato. Seguiría hablando contigo aquí minutos y minutos, pero tenemos que seguir avanzando en este foro y abrir la mesa de debate. Un placer contar contigo hoy en este Foro Unir. Muchísimas gracias por estos minutos, ¿no?, que nos has regalado en este foro. Muchas gracias a ti. Yo voy a estar pendiente del debate que sigue y gracias a la gente que está conectada y que ha alcanzado sus preguntas. Ojalá que mi participación sirva sobre todo de acicate para que cada uno vaya rastreando estas nuevas lecturas que seguramente irán cambiando y habrá que estar atentos a esos cambios. Pues gracias, Renato. Y como decía Renato, la IA, ¿no?, es un desafía la literatura, plantea una nueva forma, ¿no?, de entender al escritor, al editor. Por eso es necesario también pues ver qué está pasando en el mercado, qué es el éxito ahora, cómo se pueden usar las redes sociales, cómo la IA, como ha comentado Renato, nos puede ayudar a crear. Y para eso es fundamental pues adquirir una serie de habilidades, una serie de competencias. Y por eso os comento que os hemos puesto en el chat un link para que descubráis pues esas maestrías que os van a permitir pues descubrir, ¿no?, todo lo que está pasando y adquirir nuevas habilidades y nuevas competencias en este mundo, ¿no?, de la literatura que se está transformando como muchos otros, y además que podéis acceder a esas maestrías con hasta un 60% de descuento. Así que no desaprovechéis esa oportunidad y descubrid cómo os podéis formar y adquirir nuevas habilidades y nuevas competencias. Precisamente
una de las personas que nos va a acompañar en esta mesa de debate estudió uno de esos máster, o sea, máster en escritura creativa de UNIR, y seguro que después a ella le vamos a preguntar por esa experiencia, ¿no? Y todo lo que ha aprendido y adquirido gracias a esa maestría. Saludo ya a Valeria Sol Groisman, que es escritora y egresada de ese máster en escritura creativa de UNIR. Valeria, un placer contar contigo hoy aquí. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar acá con colegas y escritores tan apreciados y admirados. María del Mal Ramón Vélez, escritora, muchísimas gracias por tu participación en este foro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy también muy contenta de estar acá charlando sobre este tema que nos interpela y nos interesa y con grandes compañeros de mesa y de debate. Y Pedro Jesús Plaza González, que es profesor del Máster en Escritura Creativa de UNIR. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias siempre a vosotros por diseñar estos espacios tan necesarios y tan bonitos, y gracias a las compañeras que me acompañan hoy. Pues seguro que los tres habéis estado escuchando a Renato con tanto interés y tantas cosas, ¿no?, que ha planteado. Por eso quería pediros pues, una pequeña opinión, reflexión sobre lo que nos ha planteado y nos ha dejado en el tintero Renato. Valeria, sobre esos desafíos que ha contado, como hay que reconvertirse, ¿no?, como escritor. ¿Cuál es tu opinión, ¿no?, sobre todas estas cosas que nos ha planteado Renato? Bueno, me encantó todo lo que dijo Renato. A mí me resultaría un poco raro que un escritor, digamos, alguien que ya escribe, vaya a utilizar inteligencia artificial para escribir un nuevo libro, salvo que sea como una especie de experimento o de juego para probar qué le puede aportar la inteligencia artificial. Entonces, creo que más que tener miedo respecto de que la inteligencia artificial nos pueda llegar a reemplazar como autores, creo que eso no va a pasar. Para mí, por lo menos, leemos a autores, leemos a voces, leemos tonos de escritura, matices de escritura, no leemos máquinas, digamos, no leemos libros, leemos autores que piensan y sienten cosas. Entonces creo que un lector va a buscar eso. Por eso mismo creo que lo que sí va a pasar en el futuro es que vamos a ver a un montón de gente que no estudió ninguna carrera relacionada con escritura, ni se dedicó a escribir nunca, y que ahora, gracias a la inteligencia artificial, tal vez va a escribir. Y lo que vamos a terminar encontrando, como dice Byung-Chul Han, el filósofo, es más de lo mismo, ¿no? Como un montón de textos circulando por la web y por las redes sociales que van a ser un poco más de lo mismo, y de esa manera se va, para mí, y esta es una opinión muy personal, a revalorizar mucho más la voz del autor. Y en tu caso, Valeria, sí que has tenido alguna experiencia en la que has dicho, voy a probar la IA, ¿con qué te ha sorprendido? O incluso algún momento que dices, hasta me ha eliminado un bloqueo de algo que quería escribir, no me salía, o me ha descubierto algo diferente. Bueno, ahí me pasa algo parecido como contó Renato. Yo soy periodista y también docente, y la verdad que uso más la inteligencia artificial. Por ejemplo, para plantear un multiple choice para mis alumnos me sirve un montón, porque por supuesto es una carga bastante pesada tener que preparar exámenes todo el tiempo, y ayuda muchísimo. Ahora, para escribir literatura, la verdad es que no utilicé nunca ChatGPT, ni Claude, ni Gemini. Sí, lo que hice fue un experimento. Luego de que mi última novela se publicó, lo que quise fue probar a ver qué me tiraría, digamos, un agente de inteligencia artificial respecto de una sinopsis básica de mi novela. O sea, qué me ofrecería, digamos, como cuento, no como novela, porque sería un texto demasiado extenso. Y lo que me tiró fue casi un cuento infantil, con la temática de mi novela, que tiene que ver con sustancias enteógenas, y es una novela para adultos. Entonces, lo que yo veo es que tal vez el desafío, o lo que nos tenemos que preguntar, es que, la inteligencia artificial es una creación humana, y entonces va a depender, digamos, de cómo entrenemos a esas inteligencias artificiales y con qué tipo de literatura la entrenemos en inteligencia artificial, para que nos dé también un resultado que nos resulte, por lo menos, no sé, interesante, conmovedor. Esa fue mi experiencia, y coincido un poquito con un texto de Italo Calvino que se llama Cibernéticas y Fantasmas, de 1967. Él en ese texto
vaticinaba un poco la aparición de máquinas que podrían llegar a crear literatura, pero decía que seguramente lo que encontremos en esas plataformas de inteligencia artificial serían textos muy clásicos que no jugarían con los límites y las fronteras de la literatura. Pues ahora quiero conocer un poco la opinión de María del Mar de todo esto que estamos hablando. Además, tus textos, pues es una escritura con mucha fuerza, con mensajes potentes. Esto, ¿no? ¿Cómo cuadra con la IA esos posibles sesgos o esa falta de sensibilidad? Yo creo que primero estoy muy contenta de participar de este debate en calidad que, no sé si detractora, yo no creo ser una detractora de la inteligencia artificial, pero soy muy escéptica con respecto al vínculo entre el posible vínculo entre la inteligencia artificial y la literatura, o el riesgo en el que pone la inteligencia artificial a la literatura. Y soy escéptica, puedo estar equivocada, por supuesto, pero mi sensación es que hay algo mucho más inexplicable y mucho menos tangible de una obra literaria superior, y tiene que ver quizás no solo con, como mencionaban recién, el estilo, el tono, sino también el error, ¿no? Hay algo de la literatura y del arte en general que está fuera del cálculo y que lo hace un poco más, lo lleva a un ámbito quizás más metafísico y no metafísico, pero una definición que hizo Walter Benjamin hace muchos años, que es esta idea del aura de una obra, ¿no? Y yo no creo que la inteligencia artificial pueda replicar eso, pueda replicar lo falible, pueda replicar lo que brilla a partir de algo que te puede conmover y que no tiene nada que ver con el aspecto técnico. Creo que puede escribir cosas, y creo que por supuesto puede escribir grandes cosas, pero ahí, y con respecto a lo que decía Renato también, siento que uno no se acerca, o a mí la literatura no me interesa por la trama. Yo no creo que haya muchas historias posibles en el mundo. Creo que son una cantidad finita de tramas, ¿no? Y de conflictos que podemos abordar, y que es justamente a partir de la novedad de cómo se mira y cómo se narra ese mismo conflicto que venimos contando desde hace chiquicientos mil años, desde Aristóteles, lo que me convoca de la literatura. Y eso es algo mucho más intangible. No digo que esto que a mí me convoca de la literatura sea lo que convoca a todo el mundo de la literatura y lo que convoca y lo que enamora a todas las personas de la literatura, pero ahí no me preocupa que exista también una literatura basada totalmente en una trama y que quizás la inteligencia artificial pueda sofisticar esa capacidad de crear conflictos y hacerlo de manera fácil y crear como libros que sean interesantes a partir de la manera en la que se desenvuelven solo esos conflictos y qué es lo que pasa. Creo que va a haber mercado para eso también. Digo, como que a mí no, no me parece que el hecho de que existan ahora novelas escritas con inteligencia artificial que tienen relativo éxito en unos segmentos amenace el resto de la literatura, de quienes hacemos la literatura de otra manera, con otra búsqueda, y quienes leemos literatura buscando otras cosas. Yo sí creo que hay ahí un terreno fértil y un terreno para todos y todas, y siento que es una discusión que quizás llevamos mucho tiempo o que yo he escuchado a lo largo de la historia con con distintos personajes de, bueno, ¿qué es una literatura mayor y qué es una literatura popular? Y por qué hay cosas que se venden mucho más, y si esas cosas son mejores o no son mejores. Y yo creo que también eso es una cuota muy misteriosa. Hay literatura comercial y hay libros comerciales que tienen otro éxito, y no creo que eso riña con la manera en la que seguimos produciendo literatura, quienes confiamos en lograr aura y lograr un valor mucho más intangible en nuestras obras.
Pues estás hablando, María, de esa diversidad, ¿no? De ese mundo más rico. Por eso yo quería preguntarle a Pedro Jesús, bueno, no sé si prefieres que te llame Pedro o Pedro Jesús, pero precisamente estamos hablando, Pedro, de ese mundo. ¿Nos puede abrir quizá un mundo literario más rico, más diverso? Nos dice Betty, quizá también las redes sociales a los autores más jóvenes nos ayude a darnos a conocer, a crear comunidad, a ganar relevancia, incluso den un valor. Muy buena la pregunta. Lo cierto es que al final la inteligencia artificial no es otra cosa que una herramienta, al igual que es una herramienta una calculadora, que es una herramienta Microsoft Word o que es una herramienta un diccionario. Entonces no importa tanto la herramienta en sí, sino para qué la utilizamos nosotros y nosotras. Yo como profesor y en concreto como profesor de la asignatura de gestión y edición, pues sí que veo que tiene ciertas utilidades. Este año hemos implantado de manera innovativa una actividad que consistía un poco en experimentar con las portadas, las cubiertas, la sinopsis, y sí que es cierto que ahí puede tener utilidad. ¿Qué ocurre? Que es una utilidad que debe estar guiada. Nosotros, si tenemos un taladro y esperamos que el taladro haga solo los agujeros, pues no saldrá bien. Con la IA pasa igual, hay que dirigirla, tenemos que ser nosotros los que le digamos qué elementos queremos que haya en la portada, qué elementos queremos que haya en la sinopsis, cómo debe corregirse un texto que ya hemos producido, y desde luego para dar visibilidad en las redes sociales sí que puede ser muy útil para un escritor. Nosotros cuando acabamos nuestra obra lo que tenemos es un producto artístico y a veces publicitarlo no es fácil porque son justamente campos del conocimiento de los que no gozamos tanto, ¿no? Entonces ahí sí que nos puede ayudar a trazar una campaña, a pensar buenos eslóganes y incluso a crear una lista de editoriales a las que mandar nuestro libro acorde con el género que estamos tratando, acorde con la edad a la que va dirigido. Con lo cual, bueno, pues una herramienta que tenemos que aprender a usar. Y en ese sentido, pues en UNIR estamos siendo bastante innovadores, estamos intentando aprender a usarla, que la aprendan a usar los alumnos y que luego libremente puedan decidir si les sirve o no les sirve. Libremente uno puede decidir si le gusta, si no le gusta, si hace que su obra crezca o que decrezca. No obstante, sí que estoy muy de acuerdo con lo que decía la compañera anteriormente, y es que lo bueno de la literatura es que es un universo tan amplio que cuando llegó el libro digital se pensaba que iba a desaparecer la literatura tradicional, la edición tradicional, nada más lejos, está más fuerte que nunca y simplemente tiene mercados distintos. Cuando empezó la autopublicación también se pensaba que aquello iba a acabar con los autores que de verdad apostaban por su obra, simplemente son mercados distintos tanto a nivel escritor como a nivel público. Con lo cual yo no estoy en una postura tecnófoba ni creo que lo tengamos que estar. Que el mundo evoluciona y hay que ir adaptándose y, como decía, son varias las ocasiones, ¿no?, en las que hemos oído, bueno, pues esto va a acabar con... Y al final lo que hace es redefinir, ¿no?, un poco hacia donde iba Renato en su presentación. Estás hablando, Pedro, de ese máster, ¿no?, de las herramientas que da a esos estudiantes, a esos alumnos. Por eso yo quiero preguntarle a Valeria, en este caso como egresada, ¿cómo le sirvió a ella, ¿no?, y qué herramientas nuevas, qué nuevas perspectivas te abrió? A mí en principio lo que me dio es tiempo, me regaló tiempo, ¿no? Porque cuando uno trabaja de algo que no tiene que ver con la escritura literaria, digamos, específicamente, hacer un máster en literatura o en escritura creativa, lo que te regala es tiempo porque te obliga, digamos, a dedicar tiempo a escribir, que es lo que te gusta. Así que en principio eso. Y después volviendo a lo que decía Renato, yo creo que a partir del máster en escritura creativa lo que encontré fue mi voz para escribir ficción, porque yo ya tenía libros publicados, pero ensayo y divulgación científica. Y la verdad es que los docentes del máster en escritura creativa te acompañan desde muy cerca, ¿no? El vínculo que uno establece con los docentes es tan cercano que cuando uno va escribiendo y gracias a las devoluciones que los docentes hacen, uno va encontrando su voz. Y además el hecho de tener que entregar trabajos prácticos casi todas las semanas, a lo que te obliga es a escribir todo el tiempo. Durante un año no paras de escribir y eso creo que te facilita después el hecho de poder llegar, digamos, a presentar en una editorial un texto ya bastante pulido y editado. Ese fue mi caso.
Yo presenté mi primera novela, la presenté en una editorial luego de trabajarla durante el máster y bueno, y tuve la suerte de que me la publicaran. Pues gracias, Valeria, por transmitirnos, ¿no? Esa experiencia. Y quiero volver a María del Mar porque John nos plantea en el chat, por ejemplo, para llegar al lector más joven, ¿cuál es tu opinión? Quizá el lenguaje tiene que evolucionar hacia frases más cortas porque cada vez les cuesta más mantener la atención, ¿no? Y llamar esa atención de los más jóvenes. Sobre esto tengo varias cosas para decir. Antes, retomando un punto que se tocó y que fue una de las preguntas, yo sí creo que hay una amenaza para los autores y las autoras que estamos escribiendo en este momento, y no es la inteligencia artificial, a pesar de que sí es el Internet, pero tiene mucho más que ver con las redes sociales y la cantidad de trabajo que se nos exige, que no se reconoce, que no se paga y que riñe con el trabajo de escritura, de la autopromoción y de esta imposición de las redes sociales como parte casi necesaria y sine qua non de la vida de un autor o una autora. Hoy en día, a pesar de que esto fue, y yo soy una gran defensora y además una defensora del universo de los blogs y de estas formas un poco más autogestivas de primeras publicaciones en Internet, que las editoriales exijan y que cuando uno llega a una editorial grande haya también una exigencia sobre el trabajo de promoción, sobre el trabajo de autopromoción, sobre la cantidad de seguidores, sobre vender y hacer y tener que gestionar esto, incluso cuando ya uno o una tiene un contrato con una editorial, me resulta una cantidad de trabajo que no tenemos en cuenta y una cantidad de trabajo que por supuesto toma tiempo y que ese tiempo no se reconoce como tal y hoy en día debe ser quizás más tiempo del que pasamos escribiendo, ¿no? Y esa lógica de tener que ser relevantes y tener que ser relevantes para la discusión de los temas que están funcionando. Y en ese sentido, creo que también como esta pulsión a pensar que hay unos temas y que hay unas voces y que hay algo que la gente va a leer y que hay una especie de bestsellers garantizados, yo no creo en esa noción. Yo creo que esas cosas podemos analizar el bestseller una vez se publica, pero es muy difícil replicarlo a pesar de que lo intentemos y a pesar de que pensemos que tenemos todas las unidades de medida y que la inteligencia artificial es una máquina de hacer bestsellers, porque hay ciertas cosas que no podemos calcular de cómo va a ser recibida una obra y eso se ve en que básicamente no todos los libros son bestsellers, incluso los que se insisten con la inteligencia artificial y con replicar estas fórmulas, y no todas las series de Netflix tampoco. Entonces ahí creo que hay algo y hay una cantidad de elementos que damos por sentado y que a veces esos elementos nos distraen del misterio que hay en que alguien se acerque a una obra tuya, incluso alguien joven. Indudablemente, la capacidad de concentrarse no solo en una obra que podamos escribir, sino en general, es un territorio de disputa, y es un territorio de disputa en el que yo creo que los autores no tenemos que tratar de competir. Ninguno de nosotros ni nosotras, no importa qué tan cortas hagamos las oraciones, va a poder competir con TikTok. Eso no se puede, no está hecho para esa clase de riña. Estaríamos arruinando nuestro trabajo y haciendo algo ridículo, porque no vamos a poder escribir algo así entretenido, pero sí podemos hacer cosas buenas que nos gusten y apelar a que también las juventudes van a empezar a valorar el tiempo de concentración y el tiempo fuera del teléfono como un tiempo que se vuelve un privilegio y un lujo. Yo creo que esa lógica en la que nosotros tenemos que reñir con lo digital es una lucha que no tiene sentido porque nunca va a prosperar, sino más bien volver a lo más artesanal, volver a recuperar el estilo de los autores, a recuperar la manera y la impronta en la que cada uno escribe y apelar a que ese territorio vaya la gente saturada del Internet y pensando como sí se está pensando y como están empezando a considerar las generaciones más jóvenes, que el tiempo fuera del teléfono y fuera de los dispositivos empieza a ser un tiempo precioso.
Pues sobre lo que estaba comentando ahora María del Mar, algunas personas en el chat que nos dice, ¿ahora qué es el éxito? Incluso comentan algo que comentabas, Pedro, por eso te voy a lanzar a ti la pregunta. Juan nos decía, has hablado, Pedro, de usar la IA para plantear una estrategia de marketing, para identificar editoriales, incluso para detectar targets de consumo. ¿Esto no puede llevar al artista a un modelo excesivamente mercantil de la obra literaria? Por eso, otros de las personas que nos siguen dicen, ¿qué es el éxito ahora? ¿Qué dirías, no, Pedro, a estos comentarios, a las reflexiones también que nos hacía María del Mar? Yo siempre aconsejo en clase y también a mis amigos escritores que uno tiene que ser muy consciente de su proceso creativo y del resultado que ha aportado su proceso creativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si yo he escrito una novela que es absolutamente vanguardista, que es absolutamente outsider y que claramente va a encontrar a lo sumo 100 buenos lectores, no puedo enfadarme si no consigo publicar en un editorial comercial porque ese no es mi objetivo, ese no puede ser mi target. Si todo lo contrario, lo que he escrito es una novela absolutamente comercial que se puede escribir y empiezo a mandarla a una editorial como Gredo, si no me la publican, pues tampoco puedo ofenderme porque no es ni muchísimo menos el punto en el que yo me encuentro. Entonces, todo escritor tiene que hacer un análisis de lo que ha escrito y cómo lo ha escrito. Cuando lo tenga claro, puede empezar a buscar y ahí sí que creo que puede ser interesante el uso de la IA, porque si yo lo que he escrito es un ensayo filosófico, pues puedo pedirle consejo a ChatGPT sobre cuáles son las mejores editoriales de ensayo filosófico en lengua española. Y de esas, cuáles están en este momento recibiendo manuscritos y cuáles no, ¿no? Entonces, muy útil en este sentido, ¿no? En poder hacer criba de datos. Si tengo dudas con el título, puedo preguntarle, ¿este título ha sido usado ya, no? Que a veces esto es una estrategia que suelen hacer muchos escritores, pues me pongo a mirar por Amazon, por Google, a ver si mi título ha sido usado antes o no ha sido usado antes. Ahí sí que nos puede ayudar. ¿Qué es el éxito? Pues depende de qué es el éxito para cada cual. Para mí el éxito es haber hecho lo mejor que se ha podido en el contexto que uno tenía. Si tu contexto es que has hecho un máster de escritura creativa teniendo trabajo, responsabilidades familiares, responsabilidades afectivas, teniendo que ayudar a tus hijos en el colegio, 1000 cosas, ¿no? Y aún así has conseguido escribir una buena novela, pues yo creo que ya es un éxito. A partir de ahí todo lo que suceda bueno, pero sin duda el éxito es relativo y por desgracia estoy muy de acuerdo con María del Mar en que la literatura vive en permanente amenaza. Eso es malo porque al final los escritores están todo el tiempo preocupados, asustados y autoexigiéndose mucho. Pero también es bueno para la obra porque las obras suelen ser muy buenas y en tiempos de crisis la literatura siempre se crece. Es verdad que la gran amenaza ahora mismo seguramente no sea ChatGPT, nos tendría que preocupar muchísimo más las redes sociales y nos tendría que preocupar muchísimo más lo que se consume y lo que no. Yo creo que es complicado que podamos exigir leer más porque el tiempo es el que es y hay muchas otras cosas que hacer. Seguramente Cervantes y Góngora se lo habrían pasado estupendamente también en TikTok y habrían consumido Netflix y habrían ido al cine y habrían ido de viaje con billetes baratos. Pero lo que sí que podemos enseñar es a leer mejor, que el poco tiempo que tenemos de lectura se lea mejor, se comprenda, se anote, se digiera verdaderamente. Y ahí es donde tenemos que estar los escritores, ¿no? En aportar buenas obras y en este sentido tampoco creo que sea tanta la amenaza. Si a ti como escritor lo que te preocupa es tener el libro en físico, pues seguramente no eres un autor de verdad. Si sin embargo a ti lo que te preocupa y lo que disfrutas es el proceso, pues en ese proceso vas a poder ayudarte de la IA, pero no vas a querer que la IA te haga todo el proceso, ¿no? Sino que disfrute tiene esto. O sea, yo no quiero ganar el partido, quiero jugar el partido. Y usar esas herramientas, porque ahora mismo nos está diciendo Rosa en el chat, está claro que la esencia, esa historia, eso lo pone el autor y que hay muchos caminos para darse a conocer e incluso algo que estabas sugiriendo tú ahora, ¿no? Encontrar otros formatos, el audio, los vídeos, ¿no? Para que también se dé a conocer la obra de uno, ¿no, Pedro? Efectivamente, al final un escritor no es otra cosa que un inventor de historias y esas historias pueden encontrar distintos formatos, no solo el libro, también el guión, las tablas de un teatro, la música, los guiones de Netflix, por supuesto. O sea, lo bonito de las historias es que se pueden contar a través de muchísimos formatos y que pueden ser consumidas por todo tipo de personas. Y en ese sentido, pues yo siempre animo a todo el que escriba
a que su obra, su historia, pueda encontrar una plataforma, pueda encontrar una editorial y encontrará lectores. Por fortuna hay lectores de muchísimos tipos que demandan distintas obras. Yo nunca leería lo que se lee en Wattpad, pero cada vez veo más trabajos de fin de máster que tratan sobre Wattpad y entiendo que hay gente que sí que consume ese tipo de literatura. Y si no tanto a nivel artístico, sí que me interesa este tipo de fenómenos a nivel sociológico. ¿Por qué se lee eso y no leemos otras cosas que objetivamente están mejor escritas a nivel ortografía, a nivel calidad literaria? Quizás sí que está cambiando el lenguaje, pero bueno, sobre eso tendremos que meditar y quizá ahí nos ayudará ChatGPT a responder por qué el lenguaje ha cambiado y cómo tenemos que cambiar nosotros en consecuencia. Y por ello también hay que adquirir habilidades, competencias, ¿no? para descubrir todo lo que está pasando, qué está pidiendo el mercado, cómo podemos darnos a conocer, cómo, ¿no? Escribir, cómo darle esa esencia. Y por eso yo os animo a que entréis a ese link que os hemos puesto en el chat y descubráis esas opciones de formación que ofrece UNIR, esas maestrías a las que además podéis acceder hasta un 60% de descuento por estar hoy aquí en este foro, aquellos que nos estáis siguiendo desde Perú. Y quiero aprovechar ahora estos últimos momentos para volver a saludar a Renato, para ya cerrar, ¿no? Este debate con esa reflexión final con estos escritores de primer nivel, expertos, y que nos deis en este caso, Renato, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Los he estado escuchando muy atentamente a los tres, a Valeria, María del Mar, a Pedro. Tengo muchísimos apuntes que bastarían para continuar con la discusión durante 1 o 2 horas más. Espero que en algún momento nos juntemos para poder materializarlo, pero sí, subrayé muchas cosas, ¿no? Coincido completamente con Valeria cuando habla de perderle el miedo a la inteligencia artificial, porque no necesariamente es un enemigo, y yo creo que más bien puede ser un estímulo en el sentido de que yo creo que las respuestas de un escritor, si es que, como decía Pedro, es un escritor de verdad o siente que su vocación es genuina, por sí solo va a ir decantándose, ¿no? Es decir, encontrará el apoyo necesario en las inteligencias artificiales, pero nunca las razones de sus temas, de sus asuntos, provendrán de ella. Me gustó cuando María del Mar hablaba de cómo efectivamente el mercado es lo suficientemente ancho y está debidamente compartimentado como para huirle a la idea de que uno va a perder su nicho de lectores en el caso de poder conseguir uno. Creo que el mercado va ampliándose, va expandiéndose, y si algo nos han demostrado las redes sociales e internet en las décadas que lleva vigente, es que hay espacio para todo, hay público para todo, y cada uno debe construir, en la medida de lo posible, su pequeño o gran círculo de lectores, porque creo que el éxito literario, para retomar lo que mencionaba Pedro, siempre es una respuesta muy personal esta, ¿no? Él lo apuntaba también, pero creo que si existe tiene mucho menos que ver con los rankings de ventas y con los ejemplares impresos, y tiene mucho más que ver con ese momento íntimo en que un lector viene a decirte que ese libro que tú escribiste contracorriente, sin pensar en los lectores, sin pensar en los editores, sin pensar en las expectativas de tu agente, sin pensar en tu familia, ese libro lo tocó, lo acompañó, lo representó y le dio ganas de escribir quizá un libro similar. Si el éxito literario existe, y que puede ser algo tan abstracto, en mi experiencia se reduce a ese único y mágico momento, transformador momento, en que un lector te dice que eso que escribiste a solas, sin saber lo que iba a suceder con aquel material, provocó, ¿no? Tocó una fibra en él, ¿no? O en ella. Y creo que de eso sabe muy poco la inteligencia artificial. Me ha encantado compartir esta mesa y ojalá que podamos extender la conversación en otro momento. Pues muchísimas gracias, Renato, por esa reflexión final. Valeria, quiero pedirte también a ti esa reflexión final breve, ¿no? de todo lo que hemos comentado hoy aquí, de todas esas cuestiones que se han puesto sobre la mesa. Vuelvo sobre lo que dijo Renato. Creo que no le tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial. La gente que lee, los lectores buscan autores, buscan voces, buscan sentimientos, buscan lo más humano, no buscan una máquina que crea a partir de algoritmos o de órdenes o de prompts
literatura automática, ¿no? Uno lo que busca es conexión, en definitiva, una conexión con otra persona. Lo que hace la literatura es conversar, te invita a conversar con otros. Y a mí, por lo menos, no me entusiasma mucho conversar con una inteligencia artificial, por lo menos por ahora, ¿no? Entonces me parece que perderle el miedo, utilizarlo para lo que podamos utilizarlo, y creo, igual que dijeron todos mis compañeros, que la inteligencia artificial va a ser, y ya es, una herramienta colaborativa, y también repensar la idea de inteligencia, ¿no? Porque hasta ahora pensamos en inteligencia como algo humano, y en la inteligencia artificial como una inteligencia puramente artificial, y tal vez tenemos que empezar a pensar en una inteligencia que va a ser una forma de hibridación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, y de ahí pueden salir cosas muy interesantes también. Pues gracias, Valeria. Ya vamos contra reloj, así que a María del Mar y a Pedro os pido brevedad, como una frase, ¿no?, que pueda resumir lo que vosotros pensáis, una idea que os gustaría dejar. María del Mar. Creo que escribir es un acto tan misterioso como sagrado y bello, y que quienes quieran hacerlo no solo no deben preocuparse por la amenaza de la inteligencia artificial, sino tampoco por esta idea de los lectores y las lectoras. Yo soy una escéptica de esa clase de cálculos, y creo que hay que escribir bien, hay que escribir mejor, hay que escribir para satisfacerse a una misma y a llevar la literatura a otros territorios y desafiarse y jugar y hacer literatura sin importar tanto de todos estos factores externos que finalmente pues no hace falta que estén ahí en el momento, o esas preguntas no hace falta que intervengan en el momento de la escritura. Gracias, María del Mar. Pedro, una frase, una reflexión final muy rápida. Mi frase, mi titular va a ser el siguiente, y es que yo no soy tecnófobo, pero sí soy antropófilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que la inteligencia humana siempre superará a la inteligencia artificial, y a la vista está que justo en estos días salió la noticia de que el campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen había jugado contra ChatGPT y lo había machacado, no había conseguido ChatGPT comerle siquiera una pieza. Así que yo creo que en el campo de la literatura también vamos a machacar a la IA. Pues me quedo con esa reflexión de Pedro, y también voy a sacar a colación una frase del libro de Renato Cisneros, de La distancia que nos separa. Mi libertad depende de que escriba, mientras más escriba, más cerca de la libertad estaré. Creo que este es un cierre muy bonito para este foro. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestra participación y por estos minutos que nos habéis regalado hoy en este Foro Unir. Gracias a los cuatro y gracias a todos los que nos estáis siguiendo, a los que habéis participado en el foro. Solo pediros un último favor, que ahora cuando os desconectéis os va a saltar una encuesta. Os pido que la respondáis y nos puntuéis para poder seguir haciendo eventos de valor como este de hoy. Y ya solo me queda nada más que daros las gracias y dejaros con unas imágenes que emocionan, unas imágenes de nuestros alumnos, como por ejemplo Valeria, que es egresada de un máster de escritura creativa en UNIR. Ese momento en el que por fin alcanzan sus metas y reciben ese título en una graduación. Con estas emocionantes imágenes os dejamos y seguro que nos volvemos a encontrar en otro Foro UNIR. Hasta pronto. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita, y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no?, del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez, y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo, y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia, después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa, y qué mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa.
y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.